En esta edición se mencionará los componentes de la computadora, internos, sus funciones y dónde se colocan. Empezaremos con el microprocesador. Este componente es de suma importancia, ya que es el cerebro. Este se encarga del sistema operativo hasta las aplicaciones de usuarios. Este se coloca en la tarjeta madre, abajo del ventilador, ya que esto evita el calentamiento del microprocesador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en el lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, dividir, las lógicas binarias y excesos de memoria. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico a la placa base de la computadora. Al ventilador también se le denomina cooler y cumple la función de ventilar y sacar el calor del ordenador. Cada ventilador tiene una base térmica y se le debe quitar para poderlo instalar. Al colocarlo por medio de los ganchos, el cable debe salir por un extremo del CPU. Después se aprietan los ganchos de sujeción. Y por último, el cable de alimentación se enchufa en la placa base. El disco duro fue inventado por IBM en 1956. Este es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad se mide en gigabytes y es mayor a la de un disquete o disco flexible. Suelen estar conectados en la placa base por un cable ID o SATA. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja sellada de metal. Este sistema de almacenamiento opera de manera digital. Normalmente el disco duro se compone de 2 o 4 platos, aunque puede haber hasta 7. Está hecho de aluminio o cristal. Los platos son leídos mediante el cabezal de lectura y escritura, que está en conjunto de brazos que se encuentran alineados verticalmente de manera de que no pueden moverse, sino todos al mismo tiempo. Cada plato es leído por 2 brazos. Normalmente hay 8 cabezas, que son las que leen los discos, para 4 platos. Las cabezas nunca tocan el plato debido a que podría causar muchos daños, teniendo en cuenta la velocidad con la que giran. El desempeño de un disco duro se mide por distintos factores. Uno de ellos es el tiempo de acceso, el tiempo de búsqueda, la latencia, que significa el tiempo que dura al girar el disco del sector elegido, y el tiempo de lectura y escritura. La fuente de energía es la que alimenta la tarjeta madre, lector de disco, disco duro y todo lo que necesita para pasar la energía a la computadora. Internamente contiene un ventilador para evitar que se sobrecaliente. El cable ID es un cable gris que se utiliza para conectar de la placa madre hacia un tipo de dispositivo de almacenamiento. El cable SATA. El cable SATA es un cable que se utiliza para la transferencia de datos de una placa de almacenamiento para transferir toda la información posible. La memoria RAM son las siglas de Random Access Memory, un tipo de memoria de ordenador a la cual se le puede acceder aleatoriamente, es decir, que se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. Estas se usan en impresoras, ya que es la más común que podemos encontrar. La memoria RAM actúa en función de la barra de tareas. Principalmente, cada ventana que abrimos solo ocupa un espacio en la barra de tareas, es decir, donde se minimiza. El simple hecho de estar ahí está ocupando un lugar en la memoria RAM. Mientras más ventanas abiertas tengamos, más se llena esta memoria. Y mientras más llenas tengamos esta memoria, tarda en dar órdenes a la misma velocidad. La tarjeta madre, también llamada placa madre, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen una computadora. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, en los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador y la memoria RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. La placa base además incluye un firmware,
llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas como las pruebas de los dispositivos, video, manejo de teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo.